Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos a una nueva clase de historia de Bolivia. Y pues para no dar más rodeos, comencemos. Muy bien, el tema que vamos a avanzar el día de hoy es la batalla de Ingavi, que fue un conflicto bélico armado entre estos dos países, entre Bolivia y Perú. Pero para comprender un poco mejor de dicha batalla debemos un poco ver los antecedentes. ¿Ya? Y dentro de los antecedentes encontramos como primer antecedente que en la época precolombina es la época antes de la llegada de Cristóbal Colón, por ende antes de la llegada de los españoles. En la época precolombina los territorios de Bolivia y Perú pertenecían al Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, ojo, era el territorio de los incas, así se le denominaba en esas épocas. Posteriormente, con la llegada de los españoles, o sea, en la época de la colonia, el territorio boliviano pasa a pertenecer al Virreinato del Perú. Había pertenecido por muchísimos años al Virreinato del Perú. Pero posteriormente se crea el Virreinato de la Plata, con lo cual Bolivia pasa a pertenecer al Virreinato de la Plata. Como puede verse acá, ¿no? O sea, todo lo que está en morado es parte del Virreinato de la Plata. Ya, otro antecedente importante fue justamente la independencia de Bolivia. Entonces, en este caso, recordemos un poco que cuando se dio la independencia de Bolivia había tres opciones. Una opción era anexarse a la Argentina, otra opción era anexarse al Perú y la otra opción era formar una nueva nación. Entonces, básicamente se rechaza la opción de anexarse al Perú, o sea, la rechazan esta opción, ¿ya? Con lo cual deciden la independencia total de nuestro país. Entonces, el 6 de agosto de 1825 se constituye Bolivia como un nuevo estado, soberano e independiente. Otro antecedente bastante importante fue la Confederación Perú-Boliviana. Recordemos que Bolivia y Perú casi siempre han estado unidos históricamente, culturalmente, son países bastante parecidos. Por lo tanto, muchos, tanto bolivianos como peruanos a lo largo de la historia, quisieron que estos dos países se unan. ¿Ya? Y uno de ellos justamente fue el mariscal Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz lo que quería era una unión de estos dos estados y por lo tanto logró consolidar sus sueños, o sea, se conformó la Confederación Perú-Boliviana. Pero dicha confederación, o sea, la unión de estos dos países, de Perú y Bolivia, representaba un enemigo muy poderoso para la región. Entonces muchos países, principalmente Chile, Argentina, ya no han visto con buenos ojos dicha confederación. Entonces debían destruirla. Y fue destruida justamente por estos países, también ayudados por algunos enemigos internos, o sea, por algunas propias personas, tanto de Perú como de Bolivia, que no estaban tan a favor del pensamiento de Andrés de Santa Cruz. Entonces ese también fue otro antecedente importante entre Perú y Bolivia. Y es de ese modo que, como les decía anteriormente, muchos bolivianos y peruanos querían que Bolivia y Perú se unieran. Pero la diferencia está que algunos peruanos no querían que haya una unión como lo quiso el mariscal Andrés de Santa Cruz. Algunos peruanos querían que Bolivia pasara a formar parte del Perú, o sea, anexar Bolivia al Perú. Y uno de ellos era justamente este personaje, que es Agustín Gamarra. Este personaje también lo habíamos visto en el tema de la Confederación. Ha sido uno de los principales enemigos políticos e ideológicos del mariscal Andrés de Santa Cruz. Él no estaba a favor de la unión de Bolivia y Perú. Él lo que quería era anexar Bolivia al Perú, o sea que que Bolivia pasara a formar parte del Perú. En ese sentido es que en ese momento él era presidente del Perú. Entonces, en su último intento de anexar la paz, ¿no? La paz al Perú, en ese momento general y presidente Agustín Gamarra despliega un ejército muy numeroso en hombres y no solamente muy numeroso, sino se encontraban muy bien armados. Atraviesa la frontera e ingresa al territorio boliviano. Eh, pero en contraparte lo que ocurría en nuestro territorio, o sea en Bolivia, era que iba a ganar mucha importancia este personaje, que es el que se llama José Vallivian, ¿ya? José Vallivian encabeza el ejército boliviano, o sea, encabeza la defensa boliviana frente a las tropas peruanas. Una vez organizado las tropas, él se desplaza hacia el sur, llegando hasta Calamarca,
¿ya? Y desde ahí vuelve hacia los campos de Ingavi. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra o dónde se dio la batalla de Ingavi? Pues básicamente se dio en inmediaciones de la localidad de Piacha. Ahí se encontraban los campos de Ingavi. ¿Ya? Entonces, como se trata de una guerra, y en toda guerra es muy importante la moral y tener la moral alta, ¿no? Estar bastante concentrados, José Vallevián se da cuenta de eso y enciende el patriotismo en los bolivianos con su famosa y recordada frase, que básicamente dice lo siguiente: compatriotas, los enemigos que tenéis al frente los veréis desaparecer como las nubes cuando las bate el viento. Entonces es de ese modo que da inicio la batalla de Ingavi. Viendo cómo se estaban encendiendo las tropas bolivianas, Agustín Gamarra ataca, ya inicia el ataque justamente contra los bolivianos y lo hace con 3 maniobras. Estas maniobras se dieron un poco desordenadas, pero aún así ocasionan eventuales repliegues de los bolivianos, o sea, de las tropas bolivianas. Los bolivianos básicamente se repliegan por razones tácticas, ya ante el ataque de Agustín Gamarra a tropas bolivianas. Pero ese repliegue tenía pues un objetivo, y el objetivo de Vallivian era ejecutar un certero contraataque, ¿ya? Porque al atacar los bolivianos lo hicieron de una manera desordenada. Entonces, aprovechando dicho desorden, Vallivian ejecuta un contraataque contra las tropas contra las tropas peruanas. En ese sentido, Agustín Gamarra, como él era el general, ¿no? Estaba encabezando el ejército. También para encender las tropas de los peruanos se pone en primera fila y avanza en primera fila para dar ánimos a sus soldados. Pero ustedes saben que avanzar en primera fila, pues o sea, si bien puedes dar más ánimos, también es bastante peligroso. Entonces, lo que ocurre fue que Agustín Gamarra, al estar en primera fila, queda más expuesto y por lo tanto queda muerto en el intento. Ya, entonces Agustín Gamarra muere en la batalla de Ingavi. Entonces, ante ese hecho, o sea, frente a la muerte de su jefe y además presidente, las tropas peruanas quedaron sumamente desalentadas, ya, o sea, quedaron con la moral baja y no tuvieron otra opción que emprenderse a la fuga, ya. Pero en el intento de querer escapar, varios peruanos cayeron prisioneros y entre ellos se encontraba el comandante, ya, del ejército que también estaba en la batalla de Ingavi, el peruano Ramón Castilla, que es este individuo de acá, este señor de acá, ya que pasó un tiempo de cautiverio en Santa Cruz, pero luego retornó al Perú, donde fue presidente en 1845. Entonces es de ese modo que en menos de una hora José Vallivian derrotó al ejército peruano, demostrando el heroísmo, la valentía y la fuerza de las tropas bolivianas. Inclusive el José Vallivian logró avanzar hasta el Puno, en el sur del vecino país, ¿ya? Pero aquí hay un suceso que todavía muchos historiadores no comprenden. Vallivian, a pesar de llegar hasta el sur del Perú, no anexó la parte sur del Perú, ni siquiera pidió compensación alguna por los gastos de la guerra. Y pues como resultado de la batalla de Ingavi, en nuestro país, en Bolivia, se rinden muchos homenajes para conmemorar dicha batalla. Dentro de estos homenajes estaba pues el primer homenaje prácticamente que se le rindió fue la creación del departamento del Beni. Ya, esto lo hizo por el presidente José Vallivian, que ya posteriormente se convirtió en presidente de Bolivia, en honor al primer aniversario de la batalla de Ingavi. La batalla de Ingavi tuvo lugar o se dio el 18 de noviembre de 1841. Entonces, un año después, o sea, el 18 de noviembre de 1842, se celebraba el primer aniversario de la batalla de Ingavi. Entonces, como conmemoración a dicho aniversario, es que el presidente José Vallivian decide crear el departamento del Beni. Otro homenaje fue que se estrenó por primera vez, o sea, se estrenó por primera vez las sagradas notas del himno nacional. Esto se lo hizo el 18 de noviembre de 1845. Ya como homenaje al cuarto aniversario se pudo estrenar las sagradas notas del himno nacional. También en conmemoración a dicha batalla tuvo lugar bueno, se creó o se homenajeó con su nombre al regimiento de caballería Ingavi,
que se encuentra ubicado en la ciudad del Alto. Dicho regimiento lleva el nombre de Ingavi en homenaje a los héroes bolivianos que cayeron en dicho combate. Y finalmente, otro homenaje que se le dio fue que el 30 de marzo de 2010 se declara a los campos de Ingavi como Patrimonio Cultural Histórico Militar de la ciudad de La Paz. Y bien, estimados amigos, de esa forma es que llegamos al fin de la clase. Espero que haya sido de muchísima utilidad para cada uno de ustedes. Y si te gustó el video, te pido que le puedas dar like y que te suscribas. Hasta la próxima.